hace tiritar el viento y la arena. Opa. ¡Qué temón! Julia Riero, bienvenida desde el barrio. Hola Lau, hola Mario, ¿cómo va? Buen día. Bien. ¿Viste que hice una reversión? No sé si se llegó a escuchar. ¿Se llegó a escuchar? Extraño a Cristina, Sucundum, sucundum, y su conducción. Ya la. ¿Qué hace, Juli? ¿Todo bien? Ahí va, bien. Un Bueno. poco conmocionada, imagino como ustedes también, con el abrupto cierre de campaña, con la trágica. Sí, la verdad Sí. que sí. muerte de Res- ayer. Recién nos decía un periodista de Lanús que no es tanto un cierre de campaña, que el PRO decidió trasladarla a los medios con este tema. Es una buena mirada, ¿no? Es una Interesante, buena sí. observación. Sí, algo de alguna u otra manera similar, creo yo, que hicieron en Chaco con el femicidio y justo con un contexto electoral de Capitanich. Recordemos cómo accedió Macri a su primera intendencia, ¿no? A raíz de otra tragedia como Cromañón. O sea, siempre está asignada la campaña del PRO por hechos de este tipo, ¿no? En el terreno que mejor se mueven, que saben jugar. Sí, además... Sí, y a la presidencia también, con la muerte de Nisman. Exacto. Ah, claro, mirá. Exacto. Además, qué loco cómo pueden hacer determinadas volteretas en el aire para exculparse. El intendente Grindetti, también Kravets, pero apuntan al gobierno provincial, se exculpan ellos, ¿no? No tienen nada que decir. Pero bueno, es más o menos lo mismo de siempre. Estamos acostumbrados a ver que actúan de esa manera. De hecho, Bullrich se presentó en el acto que tenía previsto. En Córdoba, sí. Sí. Y bueno, es el aprovechamiento y también el rol de las empresas de comunicación, ¿no? Ahí espectacularizando la tragedia. Son parte del negocio. Sí, de alguna u otra manera, sí. Bueno, Juli, sí. Eso, nada, desde esta columna solamente también enviar solidaridad con la familia de Morena y que pronto se termine de esclarecer, que haya justicia como piden ellos. Sí, y para todos los compañeros y las compañeras en la escuela, ¿no? Terrible. Sí, el terrible tratamiento fue la situación en general. deplorable. Sí. Che, Juli, te veo con la camiseta de River. Ah, ya. Sí, no podía, perdón. Qué ovarios, ¿eh? Qué ovarios. No, yo soy del Rojo, de Independiente, así que por mí todo bien. No puedo pero- andar diciendo nada por ahí. Claro, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, vi tu punteo de hoy. Buenos temas, ¿eh? Buenos temas. Sí. Como estuvimos hablando en columnas anteriores del índice de crianza, tenía que traer sí o sí esta buena noticia, que es el índice de crianza, que lo vuelvo a resumir rápidamente por si alguien no lo escuchó, no lo conoce. Es un valor muy parecido a la canasta básica que determina cuánto cuesta criar, distinguiendo entre los bienes y servicios que precisa un niño o una niña a determinada edad y el tiempo de cuidado y cuánto cuesta eso también que necesita. Este índice lo publica oficialmente el INDEC desde hace apenas 2 meses, un mes y medio en realidad. O sea, salió por primera vez el principio de julio con el índice de junio, así que lo estamos estrenando casi. Y a partir de este índice ya hubo un fallo judicial en un juzgado de Lomas de Zamora, la jueza Belén Logercio, que lo usó y el fallo que ella emitió dice lo siguiente: fíjese cuota alimentaria provisoria en el equivalente al 50% de la canasta de crianza fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo para la franja etaria de 6 a 12 años. Es decir, se separó la pareja que criaba a una niña o un niño de entre 6 y 12 años y están litigando, llegaron a la justicia, lo cual no es poco. Haber llegado a esa instancia lleva mucho tiempo, cuesta dinero, es trabajoso para las madres. Llega a esa instancia y la jueza, utilizando este índice oficial, fija esta cuota alimentaria en el 50% de lo que vale criar a ese niño o esa niña, que anda alrededor de los 50.000 pesos. Acá tenemos un avance muy grande, porque recordemos que antes de que exista esto, y todavía se va a seguir usando un tiempo más hasta que se apropien del índice todos los juzgados de familia, se utilizaba el sentido común que decía que había que exigir entre el 15 y el 20% del sueldo del padre
para la cuota alimentaria. Bueno, esto es un valor mucho más certero, basado en los precios reales de la economía real, sí, y que puede colaborar para que este tipo de litigios judiciales se resuelvan más rápido y con mayor conveniencia para ese niño, esa niña, para esa familia. Un buen funcionamiento del Estado, dando herramientas desde economía para que una jueza, otra funcionaria del Estado, pueda luego fallar y cuidar a esa personita, ¿no? Y el vínculo también de madre-padre en ese caso, ¿no? Bueno, esto es así. Claro, cómo facilita la justicia también, ¿no? De tener voluntad de actuar, cómo facilita un fallo. Claro, porque antes también era, como decías vos, Juli, por el sentido común, pero también se miraba cuánto ganaba el padre. Entonces, y si no me alcanza, no le vas a sacar todo eso. Bueno, ahora es esto, lo tenés que pagar, fíjate, arreglátela. Que te alcance, y si te sobra, qué bueno, te lo quedás para hacer lo que se te cante. Sí, porque en esos casos, cuando no alcanzaba y a la madre no le alcanzaba, ella salía a buscar otro trabajo o se endeudaba para mantener los bienes, servicios y tiempo de cuidado necesarios de esas criaturas. Sí, para ya empezar a erradicar eso de, se gasta la plata en qué sé yo. Bueno, lo que se necesita es tanto, para el pibe, la piba. Exactamente. Y bueno, sabemos que esto tiene que ser acompañado por otras transformaciones, ¿no? Hacen falta algunas transformaciones legislativas. Por ejemplo, todavía está vigente una ley del menemismo que prohíbe que se puedan indexar los valores de las cuotas alimentarias en relación a la inflación, lo cual es ilógico porque un pañal valía una cosa hace un año y valía otra cosa ahora. Algunas reformas judiciales, para que la justicia, no nos vamos a cansar de repetirlo, adopte la perspectiva de género como una forma de mirar el mundo, y otras culturales, ¿no? Que son más largas, llevan más tiempo. Pero bueno, es un fallo que genera precedentes, que puede ser muy auspicioso para lo que venga. Muy positivo, la verdad, muy positivo esto, en líneas generales, ¿no? Por el índice del INDEC, por esta jueza que lo aplica, que lo usa para cuidar a esa infancia, a esa personita, y también el vínculo de la madre y del padre. Y a la vez un montón de subsidiarias que tienen que ver con el reconocimiento de tareas y con una puesta en valor concreto. El tiempo de cuidado sale esto, ¿no es? O sea, acá también va mi parte. Claro. ¿No es cierto? Que cotiza, entiendo, ahí en esa canasta. Exacto, sale esto y no es lo mismo llevarlo y traerlo de la escuela de lunes a viernes que salir a comer un pancho el sábado a la tarde. No es lo mismo. No, claro que no. Pero bueno, me parece que se está empezando a transitar un camino para mejorar esto que pasa en nuestra sociedad. Es cultural, hay que revertirlo, no todos los fallos son iguales, no todas las juezas mujeres fallan de la misma manera, el patriarcado no es una cuestión de género. Así que es importante resaltar a esta funcionaria pública, ¿no? A esta trabajadora del Estado que, bueno, hizo bien su tarea. ¡Qué bueno! Sí, y a muy poco tiempo del estreno de este índice hizo uso y, bueno, esperamos que, se construyó desde el informe del Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia, pasando por una decisión de gobierno nacional y del Ministerio de Economía en particular, que también trabajó sobre el asunto, hasta llegar al INDEC y la publicación. Bueno, hay muchas voluntades políticas trabajando en ese camino, así que es una buena noticia. Sí, la verdad, un gran trabajo de Estela Díaz como ministra, un muy buen laburo que viene realizando la provincia de Buenos Aires. Es enorme, es una gran tarea la que viene llevando adelante. Es el primer ministerio que tenemos de mujer, género y diversidad en la provincia de Buenos Aires. Fue con la gestión de Alberto Fernández, con Axel Kicillof, así que hay que defenderlo y que hay que cuidarlo y hay que votar en consecuencia a esto en estas elecciones. Eso es importantísimo decirlo, porque el discurso es ¿para qué quieren un ministerio? Bueno, para cosas como estas. Tal cual. Bien, me gusta que tengamos buenas noticias en la previa. Sí. Esta que viene es buena, pero tiene otros matices. A ver. Hace 29 meses, este es el mes número 29, que podemos hablar de un crecimiento del empleo registrado privado. Mira, no es poco. Esto no es poco, es más de 2 años, casi 2 años y medio. En mayo del 2023, este índice está un poco como rezagado, ¿no? Son 2 meses atrás, pero es el que tenemos porque es el que produce el CIPA, el sistema de
el sistema integrado de previsión del previsional argentino, bueno, en mayo del 2023 se mantiene este sendero de crecimiento de los puestos de trabajo registrados privados, es ese universo. Se incrementó en casi 18.000 puestos de trabajo ese total, que llega a una cantidad de valores máximos en esta serie histórica de la que vamos a hablar. Son más de 6.356.000 puestos de trabajo. Bueno, hasta ahí positivo, ¿no? 29 meses de crecimiento sostenido. Mucho. Del empleo registrado privado. Y hay algo acá para recuperar como memoria reciente, ¿no? La pandemia, con la caída abrupta de la economía y del PBI en un 10% en nuestro país, pero así en todo el mundo, la pandemia destruyó alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados privados. Bueno, la crisis del macrismo, entre abril del 2018 y diciembre del 2019, en ese año y medio, destruyó 276.000 puestos de trabajo, o sea, más que la pandemia. Otra pandemia fue. Casi 80.000 puestos de trabajo más que la pandemia destruyó la crisis de Cambiemos. También tengámoslo en cuenta, recordémoslo a la hora de votar y tratemos de conversarlo, porque a veces parece que no tiene nada que ver, o que no me importa, o la apatía, o que esto que el otro, pero 280.000 puestos de trabajo en un año y medio se llevó puesto el gobierno de Cambiemos, que no pretende ahora hacer nada diferente, sino lo mismo y más fuerte. Sí, además lo dicen, ahora lo dicen, antes no lo decían. Sí. Bueno, estas caídas sumadas, o sea, la caída de la crisis de Cambiemos y la caída de la pandemia en cantidad de puestos de trabajo, se recuperó y se superó, ya está superada en alrededor de 74.000 puestos de trabajo. Eso es una noticia positiva, lo habíamos conversado también como uno de los caballitos de batalla de Alberto Fernández para defender su gestión, y acá vienen los matices, ¿no? Existe todavía una leve heterogeneidad sectorial, hay sectores muy dinámicos, ellos son el comercio, el turismo, la industria y la construcción, aún cuando estamos viendo que se desacelera o se ameseta la economía. De hecho, la industria en el mes de junio cayó un 2,3% en relación al junio del año pasado. Hay sectores en recuperación, el sector de transporte, servicios de comunicación, y sectores que todavía están en crisis, no se han recuperado, como las finanzas, la agricultura. Bueno, hay un sector ahí que todavía está en recuperación también y que ha tenido fuertes caídas este último tiempo, que es la pesca. Y después hay cada vez más homogeneidad en relación a que las provincias, todas las provincias ya registran más empleo privado que en febrero del 2020. Antes se observaba una heterogeneidad regional mayor, ahora ya no. 23 de las 24 ya están con más empleo que antes de la pandemia, excepto Tucumán, que todavía tiene una caída grosa del 4,5% en relación a febrero del 2020, en relación a los puestos de trabajo registrados privados. ¿Y qué pasa con los salarios de esos puestos de trabajo registrados privados? Bueno, el promedio, el dato que se llama la media salarial, que es el promedio simple de todos los salarios de estos 6.350.000 puestos de trabajo, bueno, el promedio nos da que el salario quedó por debajo de la inflación, un poquito por debajo de la inflación. Ese promedio da un 7,5% de aumento de los salarios en relación a un 7,8% de la inflación en el mes de mayo de 2023. O sea, el promedio de todos los salarios está por debajo de la inflación, no le gana a la inflación dentro del empleo registrado privado. Distinto es el público, que tampoco le gana, distinto es el no registrado, que tampoco le gana y pierde bastante. Ahora bien, hay otro dato interesante, que es la mitad de tabla. La mediana salarial, que nos dice cómo está esto, cuál es del total de los trabajadores, el 50%, a la mitad justo de la tabla, cómo está ese salario. Bueno, ese salario supera la evolución de los precios muy levemente, 7,9% en relación a 7,8%, muy levemente, con lo cual quiere decir que la mitad de los trabajadores para arriba
sea, de mitad de tabla para arriba, sí le ganan a la inflación de esos empleos privados, y la mitad para abajo no le gana y pierde cada vez acercándose al final de tabla más. ¿Por qué recuerdo esto? Porque hace ya va más de un año que el movimiento obrero organizado reclama un aumento por suma fija de los salarios. Es un aumento que no sería un bono, que no es por paritarias, que también se van a seguir haciendo y se siguen negociando cada 3, cada 6 meses, como cada fuerza sindical lo logre, pero el aumento por suma fija lo que lograría es que toda esta masa de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la mediana, le ingrese proporcionalmente un monto de dinero que impacte y mucho en su sueldo. Impacta proporcionalmente menos en los que más ganan. Por el simple hecho de que es una suma fija, digo, si yo gano 500.000 pesos y me aumentan 30.000, me significa una cosa, pero si yo gano 100 y me aumentan 30.000, me significa muchísimo, y esa suma fija se mantendría en el tiempo. Lo recordamos porque también es una disputa al interior de Unión por la Patria, también ha sido motivo de alguna digresión del candidato a presidente Sergio Massa, y sigue siendo un tema que va a dar que hablar en los próximos meses y en la próxima gestión, si es de Unión por la Patria, por supuesto. ¿Impacta, Juli, en las jubilaciones y en las asignaciones? Sí, impacta en todo el resto. Quiero decir, la suma fija también está destinada a los trabajadores pasivos, a quienes reciben el salario complementario, o es solamente para trabajadores formales. No, eso impacta también porque en la próxima, si hubiera una suma fija en la próxima negociación del salario mínimo vital y móvil, también habría ahí que actualizarlo, porque está, como lo vemos, digamos, muy desfasado, incluso de la canasta básica alimentaria o de la canasta básica total. Un sueldo mínimo de 118.000 pesos va a ser en septiembre en relación a una canasta de 200 y pico de mil pesos por una familia. Claro, ni hablar de la jubilación mínima. Tal cual, ni hablar de la jubilación, ni hablar de los programas sociales y también del conjunto de la economía, porque, bueno, tira para arriba, eleva el piso. Claro, sí. Y de paso, como se dice siempre, ¿no? En los sectores medios bajos, no es guita que se ahorra, es guita que va al consumo, o sea que activa también el mercado, lo cual debiera generar otros círculos virtuosos, ¿no? Sí, debiera generar. Después hay quienes... Si no se lo chupa la inflación, digo. Claro, quienes están en contra de una medida como esta alegan que va a subir aún más la inflación. Pero bueno, eso también lo podemos como contraargumentar pensando en la multiplicidad de causas que elevan la inflación y en cómo se ataca cada una de ellas. Claro, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí. Veremos qué es lo que pasa. O sea, una noticia buena, una noticia buena con reclamo, viene con reclamo. Hay una y una de cal y una de arena. Bueno, seguimos con una y una. Hay un par de temas más, ¿no? Sí, un par de temas. Uno que es muy cortito, lo dejamos para el final, pero ya que hablamos de la inflación, digo, en estos últimos días, semanas previas a las PASO, volvió a subir, y lo charlamos la columna pasada, me acuerdo, Mario, el dólar ilegal. Uh-huh. Otro de los factores que alegan muchos comerciantes o incluso empresas, productoras y distribuidoras de bienes es: aumentó el dólar blue, entonces yo tengo que aumentar los precios. Bueno, falso, como dice, suele decir en sus notas Hernán Lecher también, falso de toda falsedad. Previo a las elecciones tenemos un escenario, siempre un escenario de presiones a la dolarización o a la devaluación, la operación de algunos sectores que quieren sacar tajada, la especulación y también acciones que no ayudan por parte del FMI, que demoró y sigue demorando hasta que pasen las PASO en la aprobación y desembolso de los millones de dólares que nos tiene que dar para pagar la deuda que tenemos con ellos mismos. Bueno, esa demora también genera una situación de fragilidad previa a las elecciones que hace que los movimientos
del dólar ilegal impacten, también hay que mencionarlo, impacten a través de las empresas de comunicación en la opinión pública. Bueno, cuando eso sucede y aumentan los precios, es en realidad una excusa, una herramienta para pegar un salto en los precios, porque no se mueven los precios de lo que consumimos en el almacén de la esquina de acuerdo al dólar ilegal, sino al dólar oficial, y en esa cadena es que se explica a través de la mera especulación. Incluso cuando el precio del dólar contado con liquidación sube, y suben los precios, y el dólar contado con liquidación vuelve a bajar, que pasó también, había llegado en un momento a 550, bajó a 530, bueno, en ese movimiento los precios no vuelven. Pero en relación a esto, también el rol del fondo de esperar a ver cómo salen las elecciones para actuar en consecuencia, también contradice al propio Mauricio Macri, que en estos días estuvo defendiendo el fondo y hablando de la deuda de una manera como muy, no sé cómo decirlo, sorprendente. Sí, Larreta también, en una entrevista que dio en Caja Negra con Julio Leiva, también dijo que no es un problema la deuda. Digo, no solo Pedimos Macri, más plata, Larreta también, y Bullrich directamente dice que va a pedir más plata y no nos va a decir ni siquiera de dónde. Claro. Después de las elecciones te digo, ¿qué podemos esperar el lunes en términos económicos, Juli? Podemos... ¿Tenés la bola de cristal ahí? No la tengo, pero claramente va a ser muy distinto lo que suceda si Massa saca un 30-40%, así Milei saca un 25-30%. Eso, la reacción del Fondo Monetario y de los sectores que especulan va a ser muy diferente de acuerdo a ese resultado. Y la verdad que si es como yo deseo, como nosotros deseamos, que a Unión por la Patria le vaya bien, bueno, se supone que lo que pueda pasar el lunes no vaya a ser negativo, y que llegado al 20 y pico de agosto, el fondo apruebe los desembolsos y pague. Claro. Lo que después vamos a tener que pagarle, sí. Pero bueno, que desembolse el dinero. Sí. Algo que me parece importante decir, y además mañana no vamos a poder hablar de política partidaria, es que Unión por la Patria no es solo Sergio Massa, además de Graboy, que es una lista, obviamente, porque es paso, quiero decir, es una construcción política de un montón de compañeros y compañeras que son valorables, es la elección del peronismo, que hay que entenderlo desde ese lugar, y que, bueno, habrá que también seguir militando cada vez más, ¿no?, para que el rumbo del próximo gobierno, si es de Unión por la Patria, vaya también por los caminos que nosotros queremos, que estuvimos bastante calmaditos y calmaditas, ¿no? Así que me parece que hay que tener eso en cuenta. No hay que comerse la curva. Tener eso en cuenta, y también invitar a participar, a votar. Hay una posibilidad de que vaya menos gente a votar de la que nos gustaría, ¿no? Los altos promedios de participación o porcentaje de participación en nuestro país en las elecciones es algo que celebramos, quienes defendemos la democracia, quienes apostamos a que la política sea una herramienta de transformación. Bueno, eso también me parece que es un momento importante para recuperar eso de la importancia de ir a votar, de estar en la jornada participando, porque es una de las formas que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, para ser parte de nuestro destino. Sí, y que no es todo lo mismo. Si bien puede haber algunos parecidos, sin lugar a duda, las construcciones, quienes acompañan cada una de las propuestas, dan cuenta de que no es todo lo mismo. Corrámonos de ese discurso, porque si no estamos retrocediendo muchísimo, y algo tenemos que haber aprendido en el transcurso de estos años, ¿no?, que tenemos de nación. No es todo lo mismo. Hay a muchos que no nos gustan las propuestas, obviamente. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan las propuestas que me han dado, pero bueno, tengo bien en claro que no es lo mismo que sea Larreta, o que sea Bullrich, o que sea Massa, con todo el acompañamiento y contención que hay alrededor. Así que a ir a las elecciones, a votar con alegría, porque también hemos luchado durante mucho tiempo para ir a votar las mujeres, sin lugar a dudas, que votamos mucho tiempo después que los hombres. Hay que valorar eso que tenemos y tenemos que ir a votar y militar con alegría, me parece, ¿no?
Y mañana no sé de qué vamos a hablar, loco. ¿Alguna receta? Loco, de de cocina? receta no, mañana. Bueno, Juli, no podemos poner el tema porque nos hemos ido de mambo con el tiempo. Es No cierto. pasa nada. Sí. Claro, ya saben, mirá la hora que es. Mirá la hora que Bueno, se la nos semana- quemaron los morrones. Sí, se nos Nancy. quemaron los morrones, es cierto. Pero la semana que viene sí podemos hablar con vos de política y de economía, porque ya está. Ya está. Mañana con los resultados. Ya, Juli, pero- chau, te queremos. Chao. Abrazo. Buen fin de. Julia Rigueiro, analista, magíster en historia, investigadora del Centro de Economía Política, del CEPA.